Para celebrar este 8 de marzo en el Día de San Cadí, en colaboración con la profesora Ana María Callejón, hemos decidido preguntar a nuestras mayores qué recuerdan de las mujeres en la Guerra Civil Española. Y esto es lo que nos han contado. Genial. Me llamo María Otilia, nací en el 32, en marzo del 32. ¿Cómo iba esto? 18 de marzo. María Otilia, ¿cuántos años tenía usted en la guerra? Pues 3 años, ¿no? 4. 4 años. Yo nací en el 32. La guerra empezó 26. en el 36, Sí. por 4 años. ¿A qué se dedicaban sus padres? Pues mi padre era electricista. Y luego también en la guerra, pues hacía también, como otro que dice, de médico y de practicante. Porque tenía allí un botiquín para curar heridas, que tanto había de todas esas cosas. Y poner inyecciones, en fin, que hacía era electricista y hacía de médico y de practicante y para curar. ¿Usted iba al colegio en esa época? ¿Empezaría la escuela o terminaría cuando ya terminó la guerra, que fue en el 39? Claro, cuando terminó la guerra. Iría a la escuela, entonces íbamos más grandecillos que ahora. ¿Y notó algún cambio de la tranquilidad que podía vivir en su pueblo, en Cádiz, a cuando empezó la guerra? ¿Vio alguna diferencia de más movimiento en el pueblo? Bueno, en el pueblo, yo de eso recuerdo poco, nada, más que de ver revueltas las cosas y muchos soldados, para arriba, para abajo. Y huimos, ya digo, nos fuimos a unos días que estuvimos al campo. ¿Sentía usted los aviones o toques los toques esos de queda que daban por la noche, que se escuchaban las películas? ¿Eso se daba en Cádiz? Los aviones sí se oían. Los aviones. ¿Y se iban a algún sitio cuando escuchaban ese ruido de los aviones? ¿Se escondían o tenían algún Pues sí, sitio? nos escondíamos en el cuarto más lejos de que hubiera en la casa. ¿Y algún recuerdo de la guerra? De la guerra. Lo que ha dicho antes de la iglesia. Pues de la iglesia, de verla con un agujero grande en el techo y de hacer comida, la comida allí de cocina. Esa era la cocina que había para los soldados. Espera. Digo, para ir a por la comida llevaban unos platos de aluminio, me acuerdo de verlos, con 2 vacillas, y allí le echaban la comida y se iban los soldados con la comida. Que como no había otro teléfono en el pueblo, pues que allí iban a hablar también los soldados y militares y la gente también que quería hablar por teléfono allí. Porque no había. Fue una urgencia, no fue de la guerra, pero se puede poner. Sí. Que vino un hombre de un cortejo con un niño con un brazo quebrado para que se lo arreglara a mi padre. Y mi padre, mira que yo no tengo apaño ni tengo para arreglarle eso. Y entonces hizo unas tablillas y con caña hizo y como no tenía vendas, pues de una sábana, pues mi madre hizo una venda grande de la sábana y se la liaron al niño y lo curó. Y que las bodas, los bautizos, las primeras comuniones se hacían en la ermita que hay de San Blas.
Y allí hice yo la primera comunión. ¿Allí la hiciste Con tú? un vestido celeste. Celeste era mi vestido. ¿Allí hiciste la comunión abajo tú? Yo sí. Yo no, yo arriba. ¿Y por qué la hacían abajo? ¿Y por qué se hacían allí? Porque Porque estaba estaba la en la iglesia todavía Sin arreglar, sucia, arreglándola de la sin nada. guerra. No me acuerdo que estaba otra vez. Una bóveda que se cayó también. Y estaban de obra. Y la hacían nada más. Allí la hicimos en la ermita. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Francisca Palomino Cobo. ¿Cuántos años tienes? Tengo, yo qué sé, los años no me acuerdo. 94. 94, ¿no? Sí. ¿Y dónde vives? ¿Qué? ¿Dónde vives? Vivo en Granada, ahora, antes en Huerta Taja. Muy bien. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la guerra? ¿Qué? ¿Qué fue lo que más te sorprendió Cuando de la guerra? La mujer de mi primo la mataron con las bombas ¿Sí? ¿Qué pasó? y se murió ¿Sí? ¿Dónde estaba? ¿En su casa? en la casa de mi abuelo. ¿Y cayó una bomba allí? Y no, ¿Qué pasó? Fuimos porque te tiraban bombas para tirar el puente de Cacín. Y no caían allí, las bombas caían unos lados en otros. Y nosotros, pues, tuvimos que ir a muchos sitios. A esconderos. Muchas veces, sí, a tierras que teníamos en la ESA, nos fuimos, llevábamos el carro, los colchones, todo, para dormir allí. Mi madre mataron a un hermano en aquellos entonces. Le mataron a su hermano, que vivimos cerca de donde vivíamos nosotros. Mi madre les había dado de comer a todos, porque los civiles pues venían de Huetos y hacía mucho frío, entonces hacía más frío que ahora. Mi madre había noches que había 11 cenas. Abuela, ¿y tú ibas al colegio cuando la guerra? No, nosotros no vamos a ir al colegio nunca, Nunca. ¿Y entonces? porque era más de casi media hora ahí en Huetos y venir, y mi padre no quería que fuéramos solas. Y como entonces no había los apaños que hay hoy, mis padres se fueron corriendo, todos, y mi hermano y todo. ¿Y tú? Y yo y mi hermana, pues nos quedamos y en un colgadizo que teníamos en la casa muy grande de las ovejas, pues allí subimos nosotros con una escalera para allá, para Las dos solas. Sí, ¿Cuántos años solas. tenías tú? Yo tenía 8 años ¿Y y tu mi hermana? hermana tenía 3 más. Pobrecita, las dos. Sí, muy chica. De mi primo, Frejito, pues estaba recién, tenía un niño Oh. en la cuarentena y se fue corriendo, se metieron debajo de un olivo y la bomba cayó en el olivo Y la mató. y a ella pues se le veía a todos lados del corazón ¿Tú lo viste? de esto. Y mis padres la llevaban en una cosa que tenían para sacarle el estiércol y las cosas de las cuadras. Pues mi padre pues le echaron una manta y un colchón y la llevaban a Huetos a curarla. Pero en medio del camino se murió. ¿El bebé murió también? ¿Qué? ¿El niño que ella tenía se murió? El niño duró 6 meses, lo tuvo mi tía. Y a los 6 meses se murió de Qué la lástima. depresión. No le pasó nada al niño, pero de la Que cosa de la faltaron su bomba, madre. pues Qué lástima. se murió en la hélice, no podía comer y cada día estaba más delgado, hasta que se murió. Las bombas las tiraban a la casa para derribarlas, pero no las derribaron, se llevaron las sábanas, y se llevaron un reloj que tenía mi madre más bueno, ¿viste? Se llevaron cosas que tenía ella para vestir, se lo llevaron todo. Y muchas sábanas las rompieron porque como era posada y allí paraba mucha gente, pues de arriero, muchos se acostaban en sus aparejos y sus cosas. Abuela, ¿y tú conoces a alguien que tuviera a alguien escondido en su casa cuando la guerra? ¿El qué? ¿Gente que tenía escondida a otras personas en su casa? No, en mi casa no teníamos nosotros nadie. El consuegro de mi hermana, pues tuvieron mi padre ya
metido en el ca, en una zarza que había muy grande, fueron y la rompieron la zarza y allí llevábamos de comer todos los días a mi padre, los dos. Mucho pasamos nosotros cuando la guerra. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Josefa Santiago Ortega, ¿Cuántos años tienes? 86, ¿Cómo vivía en esa época? muy malamente, ¿Dónde viviste en la guerra? en el barrio bajo. ¿Dónde se refugiaban cuando venían los aviones y Cuando todo eso? venían los aviones nos íbamos a la cueva del Cortés, cuando los sentíamos. 3 años duró la guerra. 3 años tenía. ¿Y qué comía? ¿Y qué comía? Pues de la media que iba dando Pues lo el que campo. sabía, lo que sabía en las casas, puchero, unas migas, una hacha, potaje, papas fritas, todo eso. ¿Y tenían miedo? ¿Qué? Que si tenían miedo. Le tenía miedo, pues creo que le temía a los aviones. ¿Cómo te llamas? Amalia Martín Manzano, ¿Y cuántos años tienes? 84, voy a cumplir el 16 de julio. ¿Cómo vivía en esa época? Era aquella chiquitita con 16 meses, pues tú verás cómo. ¿Dónde se refugiaba tu familia? Mi familia, pues mi padre en la guerra, escondido, porque mi padre era sargento, era sargento de la guerra, sargento, y escondido para que no le cortaran el pescuezo.